Bienvenidos a nuestro análisis documental de larga duración, donde profundizamos en el intrigante tema de la probabilidad de que Donald Trump recupere la presidencia. A lo largo de este viaje, examinaremos varios aspectos de su mandato presidencial, su posible candidatura a la reelección, los factores que podrían influir en sus posibilidades, y las implicaciones más amplias para Estados Unidos y el mundo. En el periodo previo a las elecciones de 2016, gran parte de Estados Unidos estaba lleno de descontento. Una porción significativa de la población se sintió privada de sus derechos, ignorada por el establishment político y frustrada con el status quo. Aprovechando este descontento, Trump se presentó como un outsider, un disruptor de Washington que supuestamente defendería la voz de los olvidados. Para comprender las probabilidades que rodean la ambición de Trump de regresar a la oficina oval, es esencial dar un paso atrás y reflexionar sobre las razones subyacentes que impulsaron su triunfo electoral inicial. Hay que examinar el panorama social, económico y político de los Estados Unidos en ese momento, y los efectos dominó de estos factores en la configuración de la opinión pública. Continuamos nuestro análisis analizando el periodo presidencial de Trump. No para ofrecer comentarios o juicios, sino para medir la efectividad de sus políticas, su estilo de liderazgo y su resonancia con su base de votantes como indicadores potenciales de sus posibilidades de recuperar la presidencia. Al mismo tiempo, su enfoque poco ortodoxo de las relaciones internacionales, marcado por duras confrontaciones y el rechazo voluntario de los acuerdos multilaterales, ha irritado y generado aplausos. Pero, ¿cómo influyen estos logros y reveses, juzgados por la opinión pública, en su probabilidad de entrar una vez más en la contienda política? Desde la desaprobación de la fabricación subcontratada hasta la retirada del TTP, la construcción del muro del servicio fronterizo con México, las duras conversaciones sobre inmigración, el crecimiento abastecido del mercado, la lucha contra los problemas de atención sanitaria, la retirada del cambio climático de las cuestiones del Acuerdo Climático de París, el primer mandato de Trump ha estado sumido en conflictos, tanto internos como externos. Un examen del sentimiento público revela una nación profundamente dividida según líneas partidistas. Los fervientes partidarios de Trump elogian sus posturas antisistema, su aparente desafío a la corrección política, y su percibida dedicación a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Por el contrario, sus detractores condenan su retórica polarizadora, denuncian la política de inmigración de su administración como inhumana, y deploran su manejo de la pandemia de COVID-19. En medio de esta cacofonía de opiniones contrastantes, queda claro que no se puede medir la probabilidad de Trump de regresar a la presidencia considerando su mandato en el vacío. La brecha entre las dos partes tiene profundas implicaciones para las estrategias electorales, la participación electoral y la capacidad de los mensajes de Trump para influir en los indecisos. Las elecciones de 2020, un referéndum sobre el liderazgo de Trump durante un periodo turbulento en la historia de Estados Unidos, ciertamente ofrecen información sobre las inclinaciones de los votantes. El rechazo de la presidencia de Trump podría reforzar la confianza demócrata y motivar la introspección republicana sobre el tipo de candidato más adecuado para desafiar al partido en el poder en las próximas elecciones. Al mismo tiempo, la negativa de Trump a conceder las elecciones, sus acusaciones infundadas de fraude electoral, y sus persistentes afirmaciones de una victoria robada palidecen en relación con su base de apoyo actual. Esta fracción movilizada de la población percibe a Trump no como un líder fallido sino como una víctima de un sistema político corrupto, una percepción que tiene profundas implicaciones para la probabilidad de su regreso a la presidencia. Ahora, cambiamos nuestro enfoque del ámbito nacional al panorama global. El impacto de Trump en la política internacional y su posterior relevancia para el orden global alimentan las probabilidades que rodean un segundo mandato. Las entidades extranjeras podrían alinearse a favor o en contra de Trump, en función de los resultados diplomáticos y estratégicos de sus relaciones exteriores. Por ejemplo, el análisis de las relaciones comerciales revela un enfoque proteccionista que chocó contra fallas en todo el mundo, la fe erosionada en los acuerdos de libre comercio, TLC, las crecientes guerras arancelarias con aliados estratégicos como la Unión Europea, Canadá y adversarios a largo plazo como China, y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, TPP, subrayó un cambio sísmico en la política comercial estadounidense. Tales posturas políticas dependen de lo que Trump reflejó y tipificó al centrarse estrictamente en los intereses estadounidenses y abdicar de una cooperación mutua amplia. Sin embargo, las implicaciones de esta estrategia no son tan unidimensionales como cabría esperar. En particular, arrojan una larga sombra sobre las probabilidades de Trump de recuperar la presidencia. Las ramificaciones más allá de las fronteras de una postura comercial proteccionista son un arma de doble filo. Si bien esta política podría resonar entre algunos votantes estadounidenses que enfrentan dificultades económicas, sus consecuencias a escala económica global, las dificultades financieras que podría plantear para las empresas estadounidenses que trabajan en sectores dependientes de las exportaciones, y su potencial para generar movimientos recíprocos por parte de los socios comerciales afectados, podría socavar su atractivo inicial. Este impacto a largo plazo, evidente en la desaceleración del crecimiento económico, la disminución de las perspectivas comerciales, y una notable caída del mercado de valores, complica la recuperación de Estados Unidos después de Trump.
Los estándares actuales sugieren que las consecuencias de las decisiones políticas de un titular tienden a eclipsar sus beneficios o fracasos inmediatos, desempeñando así un papel importante a la hora de determinar las posibilidades de una futura presidencia para el titular. Para resumir, a pesar de la actitud desdeñosa hacia la globalización, Trump introdujo políticas económicas masivas para gestionar el comercio multilateral, por primera vez en Estados Unidos, alineando a la Casa Blanca con las convicciones populares. La pregunta sigue siendo cómo reverberarán estas medidas en encuestas nacionales posteriores y el futuro del trumpismo. Las políticas exteriores de Trump no solo han inflamado las divisiones geopolíticas tradicionales, sino que también han sido fundamentales para estimular dinámicas que alguna vez fueron lejanas en el tejido social de Estados Unidos. El aumento de la xenofobia en medio de rivalidades comerciales entre China y Estados Unidos, el creciente clamor a favor o en contra de las intervenciones extranjeras en el territorio local, y el aumento de las influencias aislacionistas e intervencionistas en los debates electorales son solo algunos de los casos de esta polinización cruzada fenomenológica entre los restos nacionales y extranjeros. Agendas como la absolución del Acuerdo de París por cambio climático resultan igualmente confusas. La reversión por parte de Trump de las medidas de política climática de su predecesor para beneficiar principalmente al sector energético de Estados Unidos ha despertado comodidad interna e ignominia ambientalista en igual medida, reforzando nuestra hipótesis de la naturaleza simbiótica de las políticas internas de Trump y su potencial reelección. Es seguro conjeturar que no se pueden evaluar las perspectivas de Trump de recuperar la presidencia analizando sus políticas exterior e interior de forma aislada. Las medidas financieras para aumentar la competitividad global de Estados Unidos se alinean bien con los sentimientos de los ciudadanos estadounidenses que fomentan el santuario de su bolsillo en todos los escenarios internacionales, pero podrían carecer del apoyo global necesario para consolidar el voto de la audiencia local. Con estas consideraciones, volvemos nuestra lente a la interacción crítica de factores que podrían influir en la probabilidad de Trump y lo que podrían significar para la posición estadounidense y global. ¿Defenderán los republicanos a un candidato más moderado e inclusivo para cortejar a grupos demográficos desencantados y alienados por la retórica divisiva de Trump? ¿O seguirán apoyándose en la figura polarizadora a expensas de la unidad nacional? ¿Y qué pasa con el propio Trump? ¿Sus implacables ataques a la validez de las recientes elecciones afectarán su base de apoyo o los impulsarán a actuar? A diferencia de cualquier titular derrotado anterior, Trump se ha negado a reconocer el resultado de las elecciones, lo que llevó a la insurrección sin precedentes en el Capitolio en enero. Este desafío, que sin duda ha energizado a su base, también ha alarmado a los republicanos institucionales, y ha convertido a algunos antiguos partidarios de Trump. Entonces, es importante considerar más allá de su base, ¿cómo afectarán las medidas postelectorales de Trump a sus posibilidades? Nar en yuxtaposición, ¿qué papel desempeñará el Partido Demócrata en la configuración de las elecciones de 2024? ¿El resurgimiento de salvaguardias progresistas irá en contra de los monopolios tradicionales o cederá terreno a elementos moderados? Estas son algunas de las preguntas que examinaremos en los próximos capítulos. Para responder a estas preguntas fundamentales, debemos profundizar en la maquinaria electoral, comprender sus matices, sus obstáculos y su potencial para robar juicios constitucionales. Además, observaremos cómo la tragedia de la insurrección del Capitolio influirá en las regulaciones electorales y la reforma democrática. En las siguientes secciones, estas son consultas valiosas que responderemos. Incursionémonos ahora en la tercera parte de nuestro documental. Evaluaremos la participación electoral en las elecciones presidenciales, un engranaje importante en cualquier análisis electoral. ¿Cómo influyó la participación electoral en las elecciones de 2016 y 2020? ¿Qué factores influyeron en el comportamiento de los votantes? Y lo más importante, ¿cómo pueden estas tendencias predecir las posibilidades de candidatos específicos en las próximas elecciones de 2024? El impacto de la pandemia es otra variable que no podemos ignorar. Alteró radicalmente los procesos de campaña, las agendas políticas y las prioridades de los votantes. Cambió la forma en que los votantes veían el liderazgo, lo que era importante para ellos, y abrió nuevas fallas en el cuerpo político estadounidense. El alcance y la naturaleza del impacto de la pandemia en los futuros votantes de Sanders, mitigado o exacerbado por las políticas de salud pública, serían un factor intrigante. Además, el enredo legal de Trump es un factor importante en la construcción de su probabilidad de aspiración presidencial. Trump, en el momento de realizar este documental, enfrenta varias batallas legales tanto a nivel estatal como federal. Sin duda, estas demandas penales y civiles pueden afectar los índices de aprobación de Trump y desempeñar un papel crucial para influir en los votantes indecisos. Además, también examinamos la influencia pospresidencial de Trump. Incluso en ausencia de un cargo formal, Trump tiene el potencial de dar forma a la línea del Partido Republicano y presentar candidatos que se hagan eco de sus sugerencias políticas en las autopistas. A través de discursos en manifestaciones, comunicados de prensa e intervenciones en las redes sociales, ha seguido ejerciendo influencia sobre su base de seguidores, mejorando en última instancia sus perspectivas de éxito electoral durante las elecciones de 2024.
Examinaremos la infraestructura que Trump ha erigido para sostener su influencia política posterior a la oficina. Es contra este complejo lienzo de múltiples capas que buscamos discernir la probabilidad de que Donald Trump salga victorioso en las elecciones presidenciales de 2024. De ninguna manera nuestro análisis puede cubrir todas las facetas de la personalidad pública, la postura política o la influencia de Trump. Pero sí ofrece un marco integral que ayuda a mapear la trayectoria de Trump y examinar los escenarios potenciales que podrían desarrollarse en el periodo previo a las elecciones de 2024.